Hola, mi nombre es José Manuel Escobar González, soy profesor del ciclo formativo de imagen para el diagnóstico en ITEP y soy profesor de la asignatura de fundamentos físicos de equipos y de los protocolos de equipos de digitalización de imágenes de escáner y resonancia magnética. Me gustaría en este vídeo tutorial que aprendáis como técnicos a saber la utilidad de las secuencias inversión-recuperación. Las secuencias inversión-recuperación son unas secuencias especiales que utilizamos en diagnóstico clínico para ir descartando patologías. Pues bien, empezamos. Lo primero que tenemos que saber de la secuencia inversión-recuperación, conocida también como IR, es que la secuencia inversión-recuperación comienza con un pulso inicial de 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector magnético longitudinal lo inclinamos 180 grados, el doble que en una secuencia spin-echo. A continuación, esperamos un tiempo, que se va a llamar tiempo de inversión, después del cual los tejidos se van relajando y en función del tiempo de inversión vamos a aplicar luego una secuencia spin-echo, con su pulso de 90 y su pulso de 180, de refase para obtener el posterior eco. Como veis en la diapositiva, la secuencia inversión-recuperación consta del pulso inicial de 180, un tiempo de inversión y a continuación el pulso de 90 y pulso de refase de 180 para obtener el eco. Pues bien, el tiempo de inversión ya he dicho que es el tiempo que va desde el pulso de 180 hasta el pulso de 90. El tiempo de repetición es el tiempo que va desde el primer pulso inicial de inversión de 180 grados hasta el siguiente de inversión de 180 grados. Y el tiempo de eco es el tiempo que va desde el pulso de inversión de 180 grados hasta la lectura del eco. Me parece como técnico que todos los técnicos de imagen para el diagnóstico deben conocer y deben tener unas nociones básicas de la física de cada una de las secuencias de resonancia magnética. Me parece muy interesante la secuencia IR, por eso he querido insistir en esta secuencia y poder enseñaros unos ejemplos prácticos de aplicaciones clínicas de esta secuencia. Como el primer pulso inicial es de 180, la curva T1 de cada uno de los tejidos de nuestro organismo empieza desde un punto que es el doble al de la secuencia spin-echo. Como veis en la diapositiva, la curva correspondiente a los tejidos de la grasa es mucho más corta que la curva correspondiente a los tejidos del agua. Quiere decir que la relajación de la grasa pasa por el punto cero mucho antes que la relajación del agua. El momento en el que cada una de las curvas pasa por el punto cero, quiere decir que ese tejido en ese momento, si obtuviéramos una imagen, no tendría señal. Entonces, si utilizamos un tiempo de inversión corto, igual al T1 del tejido de la grasa, que son 150 milisegundos, vamos a obtener unas secuencias IR con un tiempo de inversión para suprimir la señal de la grasa. Esta secuencia se denomina STIR, Short Time Inversion Recovery. Si el tiempo de inversión es largo, igual al T1 de la grasa, que todo el mundo sabemos que el T1 de la grasa es de aproximadamente en una máquina de 1,5 Tesla de 2200 milisegundos, si el TI es largo, la secuencia lo que va a hacer es que nos va a suprimir la señal de líquido puro y se va a llamar FLARE, Fluid Attenuated Inversion Recovery. Entonces, es una secuencia que vamos a emplear para suprimir la grasa o suprimir el agua o suprimir, como veremos al final, cualquier tejido que nos sea para nosotros necesario suprimir para identificar una patología. ¿De acuerdo? Pues bien, si observáis estas imágenes, tenemos 3 imágenes correspondientes a un plano sagital de columna lumbar en 3 potenciaciones diferentes. Lo primero que hay que saber para identificar la potenciación de una imagen de resonancia magnética es preguntarle al líquido. Siempre a mis alumnos les digo lo mismo, les digo que pregunten al líquido. Claro, hay que ver dónde hay líquido en esas imágenes. En esas imágenes hay líquido en el canal raquídeo. ¿Cómo vemos el líquido en la primera imagen? Lo vemos negro, lo vemos hipointenso. Ese es el T1. Líquido hipointenso es potenciación en T1.
Ahora bien, las siguientes dos imágenes, el mismo líquido correspondiente al que envuelve, al que están inmersas todas las raíces nerviosas, se ve hiperintenso. Líquido hiperintenso es potenciación en T2. Ahora bien, de las dos últimas imágenes, las dos no se parecen, son 2T2, pero no se parecen. La diferencia entre una y otra es que la imagen número 3 tiene suprimida la grasa. Esa es la inversión-recuperación, esa es la secuencia STIR. ¿Qué utilidad clínica podemos tener para esta secuencia? Si observáis la imagen de la izquierda, tenemos una imagen sagital potenciada en T1, en el cual observamos una lesión hiperintensa de un tamaño mediano, de bordes bastante bien definidos y de contenido homogéneo. Según la señal en T1 de esa lesión, esa zona puede ser correspondiente a un quiste de grasa o puede ser correspondiente a un hematoma, a un sangrado. La sangre, recordemos que en T1 también es hiperintensa. Pues bien, si observamos a la imagen número 2, vemos que al hacer la secuencia STIR que nos suprime la grasa, esa lesión queda con la grasa suprimida, con lo cual se descarta que sea un hematoma y se confirma que es un lipoma, una lesión de contenido graso. En el mismo otro caso muy parecido es este, en el cual observamos una imagen coronal T1 y una imagen axial en T1 de un paciente en el cual observamos una lesión de grandes dimensiones con un eje cabeza-pies bastante más largo que el eje izquierda-derecha, de bordes también muy bien definidos y de contenido más o menos homogéneo. La potenciación T1 nos hace ver y nos hace pensar que pueda tratarse de una lesión grasa o de una lesión de sangre, un hematoma, ¿de acuerdo? La única manera de saber que eso es un hematoma o un lipoma es realizando la secuencia STIR. Si hacemos la secuencia STIR, vemos que esa lesión que antes era hiperintensa, el pulso de inversión corto ha conseguido suprimir esa lesión, con lo cual se confirma que es una secuencia STIR, es un lipoma. La siguiente imagen, lo mismo, una lesión hiperintensa en T1, interhemisférica, que al hacer la secuencia STIR vemos que se suprime, quedando confirmado que es un lipoma. Bien, aquí tenemos un sagital en T1 de la columna cervical, que aparentemente no nos llama la atención nada, pero sí que es verdad que al hacer el T2 observamos una lesión en el intramedular hiperintensa, filiforme, que necesitamos descartar que sea que sea grasa o que sea líquido. La única solución es hacer un STIR. Si hacemos el STIR, vemos que esa lesión no se suprime. El pulso de inversión de la grasa no ha suprimido esa lesión, con lo cual queda confirmado que es una lesión líquida, no es un lipoma. Pues bien, a la hora del FLAIR, la secuencia FLAIR hemos dicho que suprime la señal del líquido, con lo cual en FLAIR el líquido de los ventrículos cerebrales, por ejemplo, se ve hipointenso, pero en T1 el líquido también es hipointenso. ¿Qué forma tenemos nosotros de distinguir cuál de esas dos imágenes es el T1 y cuál de esas dos imágenes es el FLAIR? Pues bien, la única manera que tenemos de distinguirlo es mirando hacia la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca en T1 es blanca con respecto a la gris, es más hiperintensa que la gris. La imagen de la derecha vemos que la sustancia blanca es hiperintensa con respecto a la gris. Ese es el T1. ¿Por qué? Porque en el FLAIR el líquido de los ventrículos también es hipointenso. Sin embargo, la sustancia blanca es más hipointensa que la gris. Eso es típico de una secuencia potenciada en T2. Y realmente esto es un T2 con un pulso de inversión para el agua. Pero no solamente tenemos el FLAIR y tenemos el STIR, ahí tenemos otras tres imágenes, en la cual la imagen de la arriba superior derecha es un T2 porque vemos el líquido hiperintenso, no hay duda. Sin embargo, las otras dos vamos a tener el líquido hipointenso de los ventrículos. Diferenciamos por la sustancia gris y sustancia blanca que el T1 es la imagen que tiene la sustancia blanca hiperintensa, la imagen de arriba a la izquierda. El FLAIR es la imagen de abajo.
La secuencia IR es muy útil porque podemos suprimir, en este caso, la grasa, podemos suprimir el agua, pero también podemos suprimir otros tejidos con el fin de ver o que se realce más patologías, ¿no? Esto es una secuencia IR, de la misma manera. Es una secuencia IR con un pulso de inversión para suprimir el miocardio. Al suprimir el miocardio, después de la inyección de contraste, vemos que hay una zona apical que capta contraste después de los 5 o 6 minutos que está hecha esa secuencia IR. Se queda confirmada que hay una zona infartada en el corazón con esa secuencia IR. Pues nada, eso es todo, espero que os haya gustado y que os haya servido de utilidad, que es la intención de estos videotutoriales. Muchísimas gracias, hasta luego.